mis hermanos, en esta tercera clase vamos a estudiar cómo estudiar o cómo entender el contexto histórico-cultural. Hasta ahora en nuestra clase de Entiende tu Biblia vimos en la primera semana una especie de fundamento de cómo nosotros podíamos entender de qué trata la interpretación de la Biblia. Vimos 4 elementos fundamentales o aspectos importantes de la interpretación. La escritura, naturalmente, qué entendemos de la Biblia, qué pensamos que la Biblia es, al final va a determinar la forma como interpretamos la Biblia y obviamente cómo la obedecemos, o si la obedecemos o no. La importancia que tiene el intérprete y conocer sus limitaciones y sus objetivos, que no es otra cosa que conocer la intención del autor bíblico, no introducir en el texto sus pensamientos. Vimos la importancia del Espíritu Santo, no solamente en la inspiración de la Biblia, sino en la interpretación de la Biblia. Cristo prometió que el Espíritu nos guiaría a la verdad, y la verdad está en su palabra. De modo que las técnicas, la expertise, la experiencia no son un sustituto de la dependencia del Espíritu Santo. Y por último vimos la metodología, las implicaciones que tiene la aproximación que yo tengo al texto, cómo yo abordo el pasaje. Y de entrada decíamos, y hemos dicho muy reiteradamente, y hoy lo vamos a recalcar, la importancia de conocer el entonces del texto, es decir, cómo lo entendieron los lectores originales. En la clase pasada, entonces, estuvimos conociendo un poco, de manera muy general, realmente, cómo nosotros podemos entender el proceso de formación de la Biblia, cómo la Biblia llegó hasta nosotros, en pocas palabras. Y yo espero que haya sido de estímulo. Como les he reiterado varias ocasiones, no es para que nadie se haga un experto en 45, 50, una hora de clases. Es para que sirva como un aperitivo, que abra el estómago para que podamos por nosotros mismos seguir estudiando estos temas. En el día de hoy conoceremos entonces un vistazo de cómo estudiar el contexto histórico-cultural de un pasaje o de la Biblia en sentido general. Alguien ha dicho, y yo creo que con mucha razón, que las 3 reglas más importantes de la interpretación bíblica son, en primer lugar, contexto; en segundo lugar, contexto; y en tercer lugar, contexto. No se podría sobreenfatizar y sobreestimar la importancia del contexto. Si usted y yo podemos entender correctamente la Biblia en su contexto, pudiéramos llegar a eliminar gran parte de nuestros malentendidos acerca de la palabra de Dios. Ahora, el contexto tiene 2 partes o 2 formas. Hay 2 tipos principales de contexto. Por un lado tenemos el contexto histórico-cultural, que es el que vamos a estudiar en esta mañana, que abarca la información acerca del autor, los receptores originales, su trasfondo, circunstancias y relación entre el escritor y los receptores, así como aquellos elementos geográficos, sociales, religiosos, económicos y políticos que se relacionan con el pasaje. Es decir, casi cualquier cosa que tenga que ver con el texto en sentido general. Por otro lado está el contexto literario, que se relaciona con la forma particular que adopta un pasaje, es decir, el género literario, y con las palabras, oraciones y párrafos que rodean el texto. Esos son los 2 enfoques o tipos de contexto que también, de dominarlos, pudiéramos entender gran parte o eliminar gran parte de nuestras malas interpretaciones. Como dije, en la mañana de hoy vamos a concentrarnos en el primero, el contexto histórico-cultural, y en las siguientes semanas vamos a estudiar cómo estudiar el contexto literario de un pasaje. Así que comencemos con el contexto histórico-cultural. Lo que quiero mostrarles en esta mañana es básicamente la importancia del contexto histórico-cultural, por qué es importante, por qué deberíamos detenernos a estudiar el contexto histórico-cultural, ya que, como veremos,
no es tan sencillo o tan rápido de estudiar. Factores a considerar, es decir, ¿qué yo tengo que tener en cuenta al estudiar el contexto histórico-cultural? ¿Cuáles son las cosas que yo debo estar pendiente de identificar, de investigar en este estudio? Veremos principios útiles para el estudio del contexto histórico-cultural y, por último, algunas herramientas que nos pueden ayudar a descubrir el contexto histórico-cultural de un pasaje bíblico. Así que comencemos primero con la importancia del contexto histórico-cultural. Primero, hace justicia a la manera como Dios comunica su palabra. Dios comunicó su palabra en un tiempo por medio de un grupo de personas en un lugar específico de la historia. Dios nos ha revelado su palabra a través de personas, lugares, costumbres. Todo eso es importante. La forma en que leemos la Biblia debería hacer justicia a la forma en que Dios inspiró la Biblia. Leerla independiente del trasfondo histórico y cultural es menospreciar primero lo que Dios ha hecho en la inspiración de su palabra y en segundo lugar correr todo el riesgo de malinterpretar la palabra de Dios. La Biblia no podría ser correctamente entendida desligada de su trasfondo histórico y cultural. Yo no puedo sacar la palabra del contexto histórico. Una cosa viene con la otra. El qué de lo que dice la Biblia viene como en el cómo la Biblia fue producida, cómo se inspiró. Pero también la historia y la cultura influyen en la forma como se entiende el lenguaje. Todos conocemos que las palabras con el tiempo y con las épocas sufren cambios. Se entienden y se aplican de maneras diferentes y en lugares diferentes. De modo que el estudio del contexto histórico-cultural, aparte de ayudarnos a entender el trasfondo, nos ayuda a entender las palabras de la Biblia. Porque están muy ligadas las palabras con quien la dice y con quien la entiende. En tercer lugar, nos permite entender las suposiciones compartidas entre el autor y los lectores originales. ¿A qué nos referimos con esto? Hay ciertas informaciones que compartían el lector y los destinatarios que en muchas ocasiones no están en el pasaje. Son suposiciones, cosas que el autor y los destinatarios suponen que ambos conocen, pero nosotros no. Son cosas que no están en el texto bíblico necesariamente. A veces sí, pero en muchos lugares no está. Por eso se ha dicho muchas veces que leer la Biblia es como leer el correo electrónico de otra persona o la carta de otra persona. Yo tengo que entender de qué se trata y por qué ocurre la comunicación, algo que los escritores y destinatarios daban por sentado. Eso es muy importante porque en muchas ocasiones la manera como yo interpreto la Biblia se debe, o la manera como yo malinterpreto la Biblia se debe a que yo no entendí una suposición que el autor tenía o que el lector tenía. Pero también la Biblia o el estudio del trasfondo histórico nos ayuda a acercarnos al significado que tuvo el texto para su audiencia original. El significado del texto es el que el autor quiso darle. Y es muy probable que ese significado que el autor quiso darle sea necesariamente el significado que los lectores originales entendieron. Mi pregunta no solamente debe ser qué quiso decir el autor, sino cómo los destinatarios originales, digamos de la carta de Pablo a los Corintios o del libro de Marcos, cómo ellos entendieron ese texto. Porque la forma en que yo me pongo en los zapatos del destinatario, en esa misma medida yo voy a tratar o voy a estar más cerca del entendimiento original del pasaje. Pero también nos ayuda a aplicar la Biblia mejor. ¿Cuántas ocasiones usted se ha encontrado con mandamientos, como el Levítico, que dice no vistas ropas de 2 hilos? ¿Quiénes están obedeciendo hoy ese mandamiento? ¿Y por qué no lo están obedeciendo? ¿Significa eso que ese mandamiento es parte de un contexto histórico y cultural que no es el nuestro? La manera en cómo entendemos el contexto histórico-cultural también afecta la manera como aplicamos la Biblia.
y no quisiéramos dejar de practicar un pasaje que Dios quiere que practiquemos por malinterpretar el contexto histórico-cultural, porque hay otros pasajes que son un poco más grises, donde la pregunta que surge es, ¿esto es permanente o es temporal? ¿Esto es parte del contexto histórico-cultural de una época o es para todos los cristianos de todas las épocas? Así de importante es el estudio del contexto histórico-cultural, pero también nos brinda una lectura más vívida de las Escrituras. Y con esto queremos decir que el estudio del trasfondo histórico-cultural me ayuda a leer las Escrituras a experimentar una experiencia diferente leyéndola. No que sea o no más poderosa porque yo entienda el trasfondo cultural, sino que yo me voy a apropiar de una manera más pertinente el pasaje, probablemente si yo entiendo el trasfondo histórico-cultural. Por ejemplo, cuando yo entiendo la parábola del hijo pródigo y el trasfondo cultural detrás de dicha parábola, el hecho de que el padre de familia, que representa a Dios en la parábola, entrega al hijo menor los bienes en vida, algo que era inconcebible en la época. Pero no solamente eso, que cuando el hijo regresa a la casa, el padre primero le recibe corriendo, algo que también era inconcebible para un judío preeminente de la época. Le da el anillo y le restaura todos sus beneficios sin ningún castigo. Cuando yo entiendo el trasfondo histórico-cultural de esa historia, me doy cuenta de que Dios es representado como un padre que está dispuesto a ignorar por un momento su gran dignidad por el gran amor que tiene hacia su hijo. De modo que la lectura se torna mucho más vívida. Cuando yo entiendo, por ejemplo, que Pablo estaba preso, cuando escribió la carta a los filipenses y dice, gozaos y regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Obviamente, cuando yo entiendo cómo eran las cárceles romanas en la época y las circunstancias que rodeaban y la incertidumbre que rodeaba el encarcelamiento de Pablo, esa lectura será mucho más cercana al corazón que si yo lo ignoro. De modo que entender el contexto histórico-cultural es muy, pero muy importante. Y desconocerlo es fatal, podríamos añadir. Factores que deberíamos considerar en el estudio del contexto histórico-cultural. En primer lugar, datos geográficos. Hablando de parábolas, dice Lucas que cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Ahí hay ya una expresión que apunta al trasfondo histórico-cultural del texto. Nos encontramos con el camino a Jericó. La Biblia no describe cómo era el camino, pero si buscamos otros materiales nos dice que descendía de una altitud de 750 metros de altura o sobre el nivel del mar a 250 metros por debajo del nivel del mar. Aparte de eso, era más de 30 kilómetros de camino, pero no camino cualquiera, sino desierto y escabroso. Otra vez, la lectura de este pasaje se hace más vívida cuando yo entiendo eso. ¿Por qué? La parábola del samaritano. El buen samaritano socorrió a la persona herida en el camino a Jericó. ¿Cuánto peligro se expuso el samaritano para eso? El Señor quiso transmitir el peligro y la noción de desprendimiento que tuvo el samaritano al, en un camino como ese, afrontar la asistencia de una persona que ciertamente era su enemigo también. Cuando yo entiendo la división entre judíos y samaritanos y la forma en que ellos se trataban, la parábola cobra un sentido mucho más pleno. Eso es un aspecto a buscar e identificar. Datos geográficos. Por ejemplo, Jonás es llamado por Dios para ir a Nínive y sin embargo se va a Tarsis. Cuando leemos el pasaje no tenemos claro en la mente dónde está uno y dónde está otro. Bueno, Nínive estaba apenas a 550 millas de distancia de donde estaba Jonás, pero Tarsis estaba a 2500 millas. Y era el lugar más recóndito, el lugar más apartado en donde las expediciones del Medio Oriente iban en la antigüedad. De modo que Jonás se va al lugar más lejos que puede ir para huir de la presencia de Dios. ¿Qué está enseñándonos el texto aquí? En la mente de Jonás, al parecer, por ese momento de insensatez, la distancia podía hacer una diferencia con su Dios. Y de allá
pudiera esconderse de aquel que está en todo lugar. ¿Qué decir de los viajes de Pablo acerca de datos geográficos? El libro de los Hechos está repleto. Ciudades, lugares, provincias, regiones que Pablo visitó. Y es fácil perderse en nombres. Pero cuando usted entiende que se estima que Pablo recorrió unos 16,000 kilómetros probablemente de distancia en sus 3 viajes misioneros, usted se da cuenta de que es absolutamente asombroso. 16,000 kilómetros. Póngase en la mente que de aquí a China hay menos de 14,000 kilómetros. Es como alguien dijo, viajar a Nueva York, de Nueva York a Los Ángeles 4 veces, básicamente. Y Pablo hizo eso, no en avión, no en tren, principalmente a pies, en barco, en peligros, ladrones, etc. Cobra mucho más plenitud el pasaje cuando yo lo entiendo de esta manera. Pero otros factores a considerar son la época y el momento histórico. Por ejemplo, expresiones como en el año que murió el rey Usías, en Isaías capítulo 6, cuando precede a la visión del Dios Todopoderoso. ¿Quién era el rey Usías? ¿Por qué era importante su muerte? ¿Qué significó su muerte? Usías había reinado más de 50 años y había sido un buen rey, a pesar de su desliz al final de su vida. Y pareciera como que Isaías y todo Israel estaba turbado, como diciéndose y preguntándose, ¿qué va a pasar ahora? El rey ha muerto, medio siglo reinando. Sin embargo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime. ¿Notan el contraste? El rey murió, es un humano perecedero. El Señor está en su trono, reinando, hoy. Expresiones como aconteció en los días en que gobernaban los jueces, cuando iniciamos el capítulo 1 del libro de Ruth. Inmediatamente una expresión como esa debería ser que volteemos la página a la izquierda y leamos el libro de los jueces. Nos da el contexto. Yo tendría que tener un conocimiento acerca de qué estaba pasando en el libro de los jueces para poder entender el libro de Ruth. Es como si el autor dijera, antes de seguir leyendo, como prerequisito, lee los jueces. Expresiones como en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Otra vez, comenzando el libro de Daniel. ¿Cuál es el prerequisito? El libro de los reyes. Tengo que irme a la historia de los reyes. Tengo que buscar en la historia secular acerca de Nabucodonosor. Todo eso era información que el autor y los lectores presuponían. El autor no le explicó en el texto bíblico a sus lectores quién era Nabucodonosor. No le explicó cuál era la situación del reinado o del reino o de la época de los jueces. ¿Por qué? Porque los lectores sabían esa información, pero nosotros no. El trasfondo histórico-cultural trata de borrar esa brecha que hay entre nosotros y los lectores originales. En Lucas capítulo 2 dice, este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. ¿Quién es Cirenio? Es un nombre latino, romano. ¿Por qué estaba gobernando Siria? ¿Cuál era la relación entre Palestina y Roma en aquella época? ¿Cuál era la naturaleza de su invasión, digamos, o de su reinado? Eso nos ayuda a entender muchísimo la forma en que los evangelios y el libro de los Hechos retratan la vida de los primeros cristianos. Otros factores a considerar acerca del momento histórico, por ejemplo, miren este texto, uno de los textos más famosos de toda la Biblia y de los más citados que encontramos en afiches, stickers, grupos de WhatsApp, ¿verdad? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Es un versículo hermoso. Pero se torna mucho más hermoso cuando yo entiendo el contexto histórico y cultural que provocó este versículo. Si yo lo tomo de manera aislada, independiente del contexto, lo voy a ver hermoso también, pero no tan hermoso como lo que produjo y lo que estaba sucediendo dentro del contexto del autor y los destinatarios. En resumen, ¿qué estaba sucediendo en el contexto histórico y cultural de Jeremías 29:11? Bueno,
Palestina estaba en un conflicto entre las dos naciones más poderosas de la época, Babilonia y Egipto, y Palestina en el medio, literalmente, en el medio. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitió la ciudad y por varios años, unos 15 o 20 años, sitió la ciudad y la invadió varias veces, pero en el año 586 definitivamente destruye la ciudad y se lleva cautivos a Babilonia gran parte de los judíos. Jeremías afirma que lo que está haciendo Nabucodonosor es como una herramienta de Dios para castigar al pueblo por sus pecados. Obviamente, el pueblo no quiere escuchar eso, no acepta eso y todavía tiene su confianza en Egipto. Y es por eso que usted nota que en el libro de Jeremías, gran parte de la reprimenda es: no confiéis en Egipto, que Egipto no va a hacer nada, Dios está obrando. Finalmente Jeremías dice: Egipto no va a cambiar nada, Dios ha decretado que la consecuencia es el exilio. Pero, a pesar de la situación triste y el juicio inminente, la última palabra de Dios es de vida. Dios le dice: yo tengo planes para contigo, versículo anterior, planes de bienestar y no de calamidad, para dar un futuro y una esperanza. Habría un retorno, 70 años después, Jeremías profetiza, de Babilonia, retornarán, pero mientras habrá dolor, habrá sufrimiento, pero Dios está obrando y vendrá a visitarnos y nos dará vida. De modo que entender ese pasaje en su contexto histórico me ayuda a entender que a veces los planes de Dios requieren que pasemos por el valle, que pasemos por circunstancias tristes. Quien lee ese pasaje muchas veces ignora de que el cristiano sufre. Eso es solo un ejemplo de entre muchísimos otros. Algunas de las cosas que ayudan a entender este contexto histórico y cultural y los eventos y los momentos históricos y las épocas son las líneas de tiempo. Es importantísimo entender qué ocurre primero, es decir, cronológicamente, y cuándo ocurre. Las fechas de los libros de la Biblia, es sumamente importante conocerlas, o por lo menos saber en qué orden ocurrieron los eventos. Aquí, por ejemplo, tenemos un listado de los libros del Antiguo Testamento con sus respectivas fechas aproximadas. Y es sumamente, repito, importante identificar para poder conocer el trasfondo. Aparte de eso, ¿quién no le ha pasado que leyendo los profetas se encuentra que es casi imposible entender cuándo vivió cada profeta, cuándo y con qué rey fue contemporáneo, etcétera? Herramientas como esta nos ayudan a entender un poquito y tener una idea clara de cuando Isaías escribe, en qué época escribe, cuando Amós escribe, a quién le escribe y en qué época, en qué circunstancias, etcétera. En el Nuevo Testamento también igual, saber cuál es el orden de los eventos, el orden de los libros en que ocurrieron las historias, y saber a quién se les escribe esos libros y qué circunstancias tenían en el momento en que se escribieron. Aspectos culturales para el estudio del contexto histórico-cultural. Cuando usted nota, por ejemplo, las instrucciones de Pablo en Efesios capítulos 5 y 6, se da cuenta de que Pablo estaba tomando una forma de discurso muy parecida a unos códigos grecorromanos conocidos como códigos de familia. Pero la diferencia que Pablo hace con esos códigos es sumamente significativa. Por ejemplo, a las esposas, a los hijos y a los esclavos se les exigía someterse al padre de familia, pero nunca se le exigía al padre de familia someterse a ellos. Y Pablo en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. De modo que era impensable para un código de familia grecorromano establecer esta responsabilidad de sometimiento para un padre de familia. También estos códigos decían a los esposos cómo hacer que sus esposos las obedecieran. Yo me imagino las cosas que decían. Sin embargo, en la enseñanza de Pablo, lo que Pablo le dice es a los esposos que amen a sus esposas. No como ellas deben obedecerte, no, ámalas como Cristo amó a la iglesia. Otra de las cosas que marcan una distinción entre
este aspecto cultural del cristianismo con las culturas circundantes es que Pablo no se dirige solamente a los esposos. En esos códigos solamente se hablaba al padre de familia. Pablo se dirige a las esposas, se dirige a los esclavos, se dirige a los hijos, de modo que rescata la dignidad y el valor de la persona. A diferencia de los códigos grecorromanos, Pablo se opone a ser demasiado severo en la disciplina con los hijos. En esos códigos se establecían disciplinas bastante duras. Los padres tenían todo el derecho de la vida de sus hijos, podían incluso prescindir de ellas. Y en relación a los esclavos es significativo también la manera como Pablo le dice que se sometan a sus amos en el temor del Señor, pero que tanto ellos como sus amos tenían un padre en los cielos y un amo al cual obedecer. Alguna gente se ha preguntado cómo Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento no condenaron la esclavitud, en el sentido de que la Biblia claramente da a entender que todos los hombres somos iguales. La respuesta podría ser que ciertamente que no lo hacen de manera explícita, pero como vemos aquí, rescatan el valor de la dignidad humana. Pero noten que los escritores de la Biblia respondieron situaciones y problemas específicos de la época. Pablo estaba hablando a un grupo de personas a las cuales quería aconsejar en su condición en la que se encontraban en ese momento. Es como el consejero que recibe a alguien que tiene problemas de adicción al alcohol o a las drogas. Mientras el consejero está aconsejando, él no va a entrar en un debate acerca de si el alcohol o las drogas son ilegales o no son ilegales, o si es éticamente correcto beberlas o no. No, él primeramente va a ayudar a la persona en su situación en la que se encuentra. Le va a dar herramientas para poder salir de allí. Y yo creo que eso es parte de lo que Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento principalmente hacen con el tema de la esclavitud. Aspectos religiosos. Y antes de pasar ahí, bueno, ya que está ahí, en el caso de los judíos y los samaritanos, por ejemplo, ahí tenemos la parábola del buen samaritano, tenemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y en ambos se destaca la diferencia que había entre judíos y samaritanos, la separación, la enemistad, literalmente, la enemistad que había entre ambos. La pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, eso es una respuesta del contexto histórico-cultural. Cuando yo estudio el trasfondo me doy cuenta de que en el año 722 Israel del norte fue llevado cautivo a Siria y los asirios trajeron personas de otros países para que trabajaran la tierra, para que poblaran la tierra. Y hubo una mezcla, un sincretismo religioso allí en la tierra. Esta gente fueron asesinados por leones, algo verdaderamente pintoresco. Fueron asesinados por leones por no obedecer la palabra de Dios. Y el rey de Asiria trajo entonces sacerdotes de esas religiones sincretistas que ligaban tanto las religiones de Canaán como con el culto al Señor Dios Todopoderoso. Y se hizo ese sincretismo religioso que caracterizó a los samaritanos. Esto se profundizó, valga la aclaración y la observación, porque los judíos y samaritanos tuvieron enfrentamientos civiles y militares entre ellos. De hecho, se habla de una revuelta en la que los judíos, los samaritanos, por ejemplo, habían profanado el templo en la Pascua del año 6 al 9 después de Cristo. Y en el caso de el templo también samaritanos fueron destruidos por Juan Hircano, unos 100 a 200 años antes de Cristo. Todo eso era parte de la presuposición que el autor del libro de Lucas, del Evangelio de Marcos, tenían en mente cuando hablaban de esa enemistad de judíos y samaritanos. No la explican al lector porque el lector la sabía. No era necesario explicar eso. Pero nosotros sí tenemos la necesidad de indagar acerca del trasfondo de dicha enemistad. Son las 10:01, yo he ido un poquito rápido y no quisiera dejar pasar la oportunidad de que alguien pudiera tener alguna pregunta o algún comentario. Don Tony.
De hecho, inclusive en esta iglesia tenemos el privilegio de tener un ex miembro ya fallecido que escribió un diccionario bíblico, que es el doctor Alfonso Lockhart, don Fonchi Lockhart, que hace muchos años, ya al final de su vida, ¿verdad?, se fue a Israel, estuvo de embajador allá y escribió un diccionario bíblico. Está disponible ahí en DL y también lo tienen en PDF. Pero el punto es este: no todo el mundo tiene el tiempo. Hay mucha gente que le apasiona la historia, el coso. Pero ¿cómo tú, a una persona que no tiene mucho tiempo o que no tiene tanto interés pero tener esa herramienta ahí, lo mejor es un diccionario bíblico que te ayuda a entender todas esas cosas y a tener un breve resumen histórico de cosas que tienen que ver, datos históricos que tienen que ver con la Biblia o datos culturales que tienen que ver con eso. Gracias, don Tony. De hecho, sí, al final les voy a mencionar algunas de esas herramientas, de ese tipo de herramientas que pudieran hacer uso, porque ciertamente pudiera alguien salir de aquí impresionado diciendo, pero ven acá, ¿con qué tiempo yo voy a investigar todo eso? No puedo yo bien leer la Biblia y ahora voy a indagar del trasfondo histórico y cultural. Lo que yo he tratado de hacer en esta primera parte es mostrar la necesidad de estudiar y de conocer, identificar el trasfondo histórico-cultural. El cómo lo vamos a hacer, cada uno tendrá que embrujarse con eso, como dicen aquí. Sí. Un breve comentario y una pregunta. El comentario es en derredor de que algunas Biblias de estudio, al principio de cada libro, hablan de recto histórico, sí, trasfondo histórico, trasfondo cultural, todas esas cosas. O sea, qué bueno que tengamos una Biblia de estudio. Entonces, la otra pregunta, una pregunta es que tú hablaste muchas veces de Palestina. Si el territorio israelí es de Palestina o de Israel, o Israel es la misma Palestina, aunque sabemos que Palestina no está en la Biblia, sino que viene de Filistea, por ahí. Pero la pregunta o la respuesta, hermano, es que ¿de quién es la tierra de Palestina? Sí, porque siempre ha habido conflicto entre ellos. Y yo pregunto, ¿de quién es el territorio? Si es de los palestinos o de los israelíes, o tanto israelíes como palestinos son palestinos todos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, mi hermano, mira, esa respuesta tomaría mucho tiempo y los judíos o los israelitas y los palestinos tienen casi 2000 años discutiendo eso. Sí. De modo que yo no sé si nosotros podemos ahora en los minutos que tenemos discutirlo, pero es una buena pregunta. Sí, gracias por recordarlo. En Entendiendo los Tiempos, sí. Hay un programa que también trata. Y otro comentario es que incluso cuando iniciaste la primera clase hace 3 semanas, una hermana hablaba de qué Biblia de estudio puede utilizar. Tú recomendaste varias. Yo tengo un tiempo con la del pastor John MacArthur, que va describiendo cada versículo, el contexto histórico y todo esto. A mí me ha ayudado mucho. No sé. Gracias por esa sugerencia. Sí. Yo no soy muy fan de la Biblia de estudio, realmente, eso es muy personal. Las Biblias de estudio son muy buenas, siempre que tengan un enfoque determinado, pero tienden también a atrofiarnos un poco en nuestra labor de estudio. De hecho, es paradójico, porque la Biblia de estudio me hace estudiar menos. Yo simplemente voy a la parte inferior de la Biblia y ya. Y no descubro por mí mismo, y el valor que tiene descubrir por ti mismo un pasaje, una interpretación, es invaluable. Para aclarar, no es que no son buenas, es que particularmente yo preferiría estudiar fuera de la Biblia, leer la Biblia y tener el estudio aparte, porque a veces confundo una cosa con otra, la Biblia y el comentario del autor de la Biblia. El Señor nos invita a escudriñar las Escrituras. Entonces, se puede inferir, o a mí me llega la idea, tantas sectas, tantas religiones, tantos líderes que tergiversan la palabra del Señor, efectivamente se debe a que no escudriñan las Escrituras ni la contextualizan, no profundizan y
asumen liderazgos que quizás el Señor no les ha dado, y de ahí me parece que existen con unas 150 o 200, muchísimas religiones o sectas, anda por ahí precisamente, y al día de hoy me parece que nosotros tampoco profundizamos lo suficiente, por ende el Señor nos advierte que tengamos cuidado para no dejarnos llevar por doctrinas, falsas doctrinas e interpretaciones. Sí, ciertamente es una de las razones. Por eso Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Regresando entonces, vamos a ver otros factores que deben ser considerados en el estudio del contexto histórico y cultural. Y aquí nos referiremos a las circunstancias relacionadas con el autor. Como he dicho varias veces en la mañana de hoy, cada texto tiene un autor. No siempre el texto nos dice quién es el autor. Los escritores de la antigüedad no solían comenzar sus escritos con una biografía personal. Simplemente escribían y asumían que los lectores sabían quiénes eran por el contenido. De modo que varios de los libros de la Biblia no tienen el autor identificado al comienzo de su contenido. Pero en la historia de la iglesia se ha visto cómo se puede fácilmente, en algunas ocasiones, descubrir quién es el autor por el contenido y por las cosas que apunta. Ahora, ¿cuáles son algunas de las preguntas importantísimas que tienen que ver con el trasfondo histórico-cultural y específicamente relacionadas al autor de un texto? Eso es algo muy importante. ¿Quién fue el autor? Es lo primero. ¿Dónde se encontraba? ¿Por qué es importante el dónde? Porque parte de sus circunstancias depende de dónde estaba. ¿Cuál es la fecha probable de escritura del documento? ¿En qué época? Rastrear. ¿Qué clase de ministerio desarrolla? ¿Cuál era su relación con los destinatarios? ¿Cuál era su propósito al escribir? Y esa última parte es invaluable. ¿Por qué escribió el autor lo que escribió? Si yo entiendo el porqué detrás del qué, yo estoy muy cerca de entender el significado del pasaje. Si yo entiendo el porqué detrás del qué, yo estoy muy cerca del significado del texto. ¿Por qué escribió el autor lo que escribió? A veces los autores lo dicen, y aquí obviamente será ver cada pasaje, no tenemos el tiempo, pero fíjense lo que alguien dice acerca del propósito. El propósito de un autor es crucial para comprender su mensaje porque determina los 7 componentes de un pasaje. Determina el contenido, el contexto, el género, el tono, las palabras, la gramática, la división, la estructura del mensaje. El por qué, es decir, el propósito, determina el qué, cómo, dónde, cuándo y quién. No se podría sobreestimar, otra vez, la importancia de conocer el propósito por el cual se escribe un texto. La pregunta es, ¿cómo yo sé el propósito? ¿Cómo yo entiendo el propósito por el que Juan, Pedro, Lucas, Isaías, David, Moisés escriben determinados pasajes? No siempre está a la vista. Algunas de las formas de entender el propósito del escritor. Primero, note las declaraciones explícitas o la repetición de ciertas frases. Obviamente Lucas explica al principio del Evangelio y del libro de los Hechos por qué escribe y a quién le escribe y qué persigue con su escritura. Juan dice muy claramente, estas cosas se escribieron a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida. Muy fácil. Pero a veces es la repetición de frases a lo largo de un escrito que te explica el propósito del autor. Ejemplo, el libro de Génesis. Estas son las generaciones de... 10 veces acontece eso. Y pudiéramos dividir muy bien el libro de Génesis en esos 10, de esas 10 partes. El libro de los orígenes, las generaciones. Pero también haríamos bien en observar la parte exhortativa o exhortatoria. Las exhortaciones de Hebreos, por ejemplo, el libro de Hebreos no tienen el título del documento original, carta de fulano a los hebreos, ni dice el autor, que hasta ahora no sabemos exactamente quién fue, y no dice los lectores. ¿Por qué se llama Hebreos? Por el contenido. Es innegable y evidente que el autor, quien quiera que haya sido, le escribió a un grupo de personas que estaban totalmente familiarizadas con el judaísmo. De hecho, ese libro hubiese sido inentendible para alguien que no era judío.
ver lo que el libro dice y lo que no dice ayuda a entender el propósito. De modo que Hebreos se escribió para que los judíos no volvieran al judaísmo, sino que permanecieran en Cristo. En tercer lugar, observen los puntos que son omitidos o los asuntos que son enfocados. El propósito de un documento como un libro de la Biblia puede ser también descubierto al saber lo que no menciona. Y te dirá, ¿cómo yo sé lo que no menciona? Bueno, lo que obvia. Ejemplo, el libro de Crónicas y Reyes. En Crónicas y Reyes encontramos las historias de los reyes de Israel y de Judá, pero encontramos que en algunos lugares el autor de Crónicas menciona algo y el autor de Reyes no lo menciona, y viceversa. ¿Por qué? Por el propósito que tenían cada uno. Los evangelios son un ejemplo perfecto también de eso. No todo lo que Jesús dijo e hizo están en cada evangelio. ¿Qué hizo que un evangelista incluyera una cosa y dejara otra? El propósito. ¿Y cómo yo lo descubro? Por lo que dice y por lo que obvió. Pero para hacerlo más concreto, yo tengo un par de ejemplos. Primero, este pasaje de Primera de Reyes 15:18, la pregunta es, ¿por qué los libros de Reyes y Crónicas describen de formas diferentes el carácter moral del rey Abías o Abián de Judá? Fíjense lo que dice el libro de Crónicas, o el libro de Reyes en primer lugar. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén y el nombre de su madre fue Maaca, hijo de Abisalón o hija de Abisalón. Y anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como el corazón de su padre David. Bastante sombrío la descripción que da el autor de Reyes del reinado de Abián. Pero cuando vamos a Crónicas encontramos lo siguiente. Entonces Abías se levantó y dijo, pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos desamparado. He aquí, Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes con sus trompetas de batalla para tocar la llamada a la batalla contra ti. Oh hijos de Israel, no peleéis contra el Señor, el Dios de vuestros padres, porque no podréis tener éxito. Definitivamente cuando uno lee las dos versiones del reinado de este rey, lo ve como contradictorio. ¿Cómo era por fin? ¿Era malo o era bueno? ¿Amó al Señor o no lo amó? ¿Cómo entendemos este pasaje? Entendiendo el contexto histórico-cultural, específicamente el propósito que ambos autores perseguían al escribir. Por ejemplo, Reyes se escribió para el pueblo de Dios que estaba en el exilio, sin templo, sin sacerdote, sin sacrificio, y básicamente responde a la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué Dios nos trajo hasta acá? Y por eso el libro de los Reyes es más sombrío. Crónica, por el contrario, fue escrito para el pueblo de Dios que había regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad, y cuenta la historia del reino, pero termina con la esperanza del decreto de Ciro de regresar y reconstruir. Responde a la pregunta, ¿cómo podemos empezar de nuevo de la manera correcta? Y por eso Crónicas tiende a ser mucho más optimista en cuanto a los reyes de Judá que el libro de los Reyes, aparte de que el libro de los Reyes abunda con los reyes del norte. Eso es un ejemplo de cómo el propósito puede ayudarnos a entender el significado de un pasaje. Pero ¿qué decir de los evangelios? Que decía hace un momento que es la muestra quizá más fehaciente de eso. Cada evangelio, y cuando estudiemos los evangelios en una de estas clases veremos esto con mayor detalle, cada evangelio pinta a Jesús de determinada manera. Cada evangelio escoge palabras y hechos de Jesús que no necesariamente se encuentran en todos los demás evangelios, aunque hay 3 de ellos, los sinópticos, que son muy congruentes. ¿Pero por qué las diferencias? Bueno, porque cada autor, primero tenían autores diferentes y tenían audiencias diferentes. Los autores perseguían objetivos diferentes y por eso el panorama que presentan no es exactamente idéntico. El trasfondo histórico y cultural me ayuda a entender eso, me ayuda a entender la naturaleza de esas diferencias para poder interpretar el texto correctamente. Y un ejemplo más, el libro de Jonás. Cuando yo noto la estructura del libro de Jonás, me doy cuenta que el autor tenía en mente contrastar la necedad de Jonás
la primera parte, ¿verdad? La necedad, principalmente la primera parte de Jonás, con la obediencia de los paganos. Y eso se repite en el libro de una manera muy evidente. Y ahí hay un gráfico que le ayudaría a entenderlo. ¿Por qué el libro se divide así? Bueno, porque el autor tenía el propósito de hacer ese contraste entre Jonás y los paganos. Cómo el profeta, siervo de Dios, desobedeció a Dios y cómo los paganos obedecieron a Dios. Y eso él lo contrasta a lo largo de los 4 capítulos. ¿Y qué decir del libro de Jueces, por ejemplo? El libro de Jueces se escribe para mostrar la desobediencia continua del pueblo en esta época y la misericordia de Dios hacia su pueblo arrepentido. Y este ciclo que aparece aquí se repite unas 6 veces en todo el libro. El pueblo entra en rebelión, eso pasa 6 veces. Luego el castigo por esa rebelión a través muchas veces de los invasores externos. Luego el pueblo se arrepentía, no siempre, pero se arrepentía. Y Dios entonces iba al rescate a través de un juez, mediante un juez. Y luego ¿qué pasaba? El pueblo se rebelaba, venía el castigo, el pueblo se arrepentía, Dios perdonaba, enviaba el juez, y eso pasó a lo largo del libro, de esos 400 años del libro de Jueces, 6 veces. Ahora, ¿cómo yo entiendo los pasajes? A la luz de ese propósito que perseguía el autor. Yo entiendo el texto entendiendo el panorama que el autor tenía en su mente. Cuando estudiemos en una de estas clases también cómo estudiar un libro, cómo rastrear el contexto literario de un pasaje, también entraremos en un poquito más de detalles al respecto. Factores a considerar en torno a los destinatarios o recipientes. ¿A quiénes iba dirigido el pasaje? ¿A quién se escribió? ¿Dónde se encontraban? ¿Cuál era la pregunta que habían pedido que contestara o la dificultad? ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a los corintios acerca de lo que me preguntaron? Y uno se queda como, espérate, ¿dónde fue que ellos preguntaron? Nosotros no tenemos el documento en el que los corintios le preguntan a Pablo y qué le preguntan. Por eso un buen ejercicio de estudiar el libro de Corintios es las preguntas que ellos hicieron que no tenemos. ¿Cómo sabemos cuáles son las preguntas? Podemos deducirlas por la respuesta que Pablo da. Al menos es muy evidente que estaba respondiendo acerca de los matrimonios y otras muchas cosas como la adoración de los ídolos, la comida sacrificada, etc. Pero eso es parte de las, otra vez, suposiciones que el autor y el lector comparten, pero que yo no comparto. Y ahí la necesidad del contexto histórico y cultural y la indagación que yo debo hacer al respecto. Solo por mencionar un ejemplo de las circunstancias relativas a los receptores y cómo ayuda a entender un libro. Bueno, el Evangelio de Marcos se entiende que fue dirigido a los gentiles, a los no judíos. No lo dice Marcos en sus escritos, de hecho ni siquiera dice que él fue el autor, se deduce. Pero ¿cómo se sabe y por qué se sabe que fue escrito a los gentiles? Bueno, hay varios aspectos del libro. Se traducen expresiones arameas, se explican cuestiones o costumbres judías. Si hubiese sido escrito a los judíos, ¿para qué explicar eso? Los demás evangelios no hacen eso regularmente. Indica las 4 vigilias de la noche, por ejemplo, incluye términos latinos transliterados como legión, pretorio, centurión, denario. Son términos romanos, no judíos, que el lector necesitaba para entender el pasaje y que el autor le suministró. Identifica a Alejandro y a Rufo como hijos de Simón de Cirene al final del capítulo 15. De modo que los estudiosos, al ver estas características del libro, llegan a la conclusión evidente de que el libro no fue escrito a los judíos. Así como dije hace un rato que al ver el libro de Hebreos uno se da cuenta muy fácilmente que fue escrito a judíos. Un gentil no lo hubiese podido entender siquiera. Yo tengo que tener esto en mente cuando yo leo el libro de Marcos. Yo tengo que tener en mente la mente, valga la redundancia, de los lectores originales. Y pasemos ahora a principios y herramientas. Algunos principios para el estudio del contexto histórico-cultural. Primero, buscar el trasfondo en la Biblia primeramente. Por eso decía hace un rato,
que las Biblias de estudio son muy buenas y útiles si se usan bien, porque si no se usan bien no me ayudan a estudiar. Yo voy a acostumbrarme a simplemente buscar el comentario abajo, y a veces ya no está abajo, está al lado, y no me percato probablemente de que el autor bíblico ya me ha dado una explicación de eso en otra parte de su documento o en otro libro de la Biblia se explica la cuestión. De modo que cuando estemos estudiando e identificando aspectos históricos y culturales, hagamos un esfuerzo intencional de primero buscar la Biblia. Eso que es cultural, que es histórico, la Biblia lo dice en otro lugar y eso se puede hacer muy fácilmente con una concordancia bíblica. Al final de la Biblia usted rastrea las palabras, las frases, los conceptos y va a los versículos que hablan acerca de eso. Esa es la manera como los comentaristas hacen el trabajo. Lo único que ellos lo ponen en un plato servido al lado de nosotros. Aquí nosotros tendríamos que cocinar el plato, lo cual obviamente requiere tiempo y esfuerzo, pero vale la pena. No es lo mismo descubrir algo por ti mismo y aprender a hacer eso con el resto de la Escritura que acostumbrarte a comer la comida cocinada de otros, que a veces no es tan bien cocinada probablemente. Otro principio es asegura que el material sea aplicable al texto que está interpretando. ¿A qué se refiere esto? Aunque la Biblia toda fue inspirada por Dios, no fue inspirada toda en la misma época y en el mismo contexto histórico. El Nuevo Testamento incluso, que está más cerca de nosotros que el Antiguo, si usted trata de leer el contexto histórico-cultural de los Evangelios y los Hechos, es básicamente un contexto histórico-cultural judío. Pero si usted busca el contexto histórico-cultural de las cartas generales o las epístolas de Pablo o el libro de Apocalipsis, se dará cuenta que el contexto es greco-romano, en ciudades romanas, en ambientes romanos, con ciudadanos romanos. De modo que yo tengo que buscar bien para poder encontrar lo que busco. No debería limitarme a simplemente, yo voy a buscar en las fuentes judías. No, yo debo entender de qué trasfondo se trata el pasaje. En tercer lugar, resiste la tentación de precipitarte en el uso de nuevos descubrimientos arqueológicos como prueba. Algunos autores sugieren no precipitarnos, asumiendo que todo descubrimiento arqueológico es una prueba de la veracidad de la Biblia. Por eso yo particularmente entiendo que la arqueología es una fuente de información para ayudarnos a comprender el trasfondo histórico de la Biblia, más que esencialmente una prueba de la veracidad de la Biblia. Porque ¿cuántos eventos han sucedido que no se han descubierto, en primer lugar, por medio de la arqueología? Y en segundo lugar, que a veces hay descubrimientos arqueológicos contradictorios, que pudieran ser también un problema. En cuarto lugar, no exagerar la importancia de los aspectos socioculturales de los personajes bíblicos frente a los aspectos espirituales. ¿De qué trata esto? Algunos escritores liberales entienden que todo es sociocultural, que todo es referente o debido al trasfondo histórico, ignorando por completo las realidades espirituales de las personas de la Biblia. Los personajes bíblicos, aunque vivieron hace 1000, 2000, 3500 años atrás, comparten nuestras necesidades, preocupaciones y anhelos y defectos. De modo que no todo es sociocultural, no todo es causa y debido al trasfondo histórico de los personajes. Hay un elemento espiritual que no deberíamos descuidar como creyentes. Esos son cuatro principios que creo que sirven de patrón para guiarnos. Y finalmente, herramientas. Ya dijimos la Biblia, la principal herramienta para el estudio del trasfondo histórico-cultural, Biblias de estudio. Hay Biblias de estudio con enfoques arqueológicos, hay Biblias de estudio con enfoques culturales, etcétera. Hay de todo. Manuales bíblicos, que son una especie de enciclopedia que explica diferentes conceptos, diccionarios, comentarios, compendios de descubrimientos arqueológicos, programas computarizados e internet. Puse internet de último porque haríamos bien en ponerlo de último. ¿Por qué? Porque no necesariamente todo lo que se publica en internet es el resultado del estudio y de la erudición. Probablemente encontremos algo
que Google nos dice que es bueno, pero no necesariamente lo es. No necesariamente responde a un estudio serio de un grupo de personas o de una persona capacitada en estas áreas. De modo que haríamos bien en hacer una inversión, como decía el hermano Tony, una inversión de algún diccionario, algún compendio, alguna Biblia que nos pueda ayudar en el estudio del contexto histórico y cultural. Yo termino, son y 27, y quisiera dar la oportunidad de algún comentario, alguna pregunta sobre el tema que acabamos de ver. Aquí, hermano. Muchas veces uno busca mucho los teólogos. Cuando uno viene a ver, se hace teólogo, pero no se hace santo. Amén. Y hay que tener mucho cuidado, que una cosa no puede llevar a olvidarnos de la otra. Gracias, es verdad. A propósito, yo no he subido la clase, la voy a subir en breve, se me olvidó, pero está ahí la dirección. Ella va a estar ahí en unos minutos. Sí, pastor. Con relación a los evangelios, quería añadir que aunque, sobre todo en los sinópticos, aunque, como su nombre lo indica, tienen un mismo punto de vista y hay pasajes que aparecen tanto en uno como en el otro, no siempre el mismo pasaje tiene el mismo propósito y por ende tampoco el mismo significado. Les voy a dar un ejemplo. Los tres sinópticos se refieren a dos profecías que se dan con respecto a Juan el Bautista. Tanto Mateo como Marcos y Lucas, esas profecías aparecen allí. Sin embargo, Marcos es el único que cita ambas profecías, una a continuación de la otra. En Mateo y en Lucas aparece una aquí y otra en otro lugar. Eso nos indica que Marcos tenía un propósito particular con respecto a esas dos profecías que él las puso una detrás de la otra. Otro ejemplo serían la tormenta en la barca, el endemoniado gadareno, la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. A Marcos y Lucas los ponen en ese mismo orden los dos. Pero Mateo intercala una serie de otros eventos entre unas y otras. O sea, Mateo presenta la tormenta y el endemoniado, y luego otros milagros del Señor, y luego al final aparece la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Es evidente que Mateo tenía otro propósito que es distinto a Lucas y a Marcos. Entonces, al momento de interpretar, yo debo tener en cuenta esas diferencias. Gracias por la observación, pastor. De hecho, cuando estudiamos los evangelios vamos a ver en detalle cómo y por qué agrupan las historias, cómo la agrupan y por qué obvian algunas y no otras.